No. No. You think you're better than them? No. Oh, okay. I think I'm better than anybody. No? No. Well, what about it? Who do you think would win in a fight between you and Jonas? She's got it. We'll get you in. This is it. This is it. All right, thanks. So what is it like having all these people like go to the internet and like check you out? They're like looking for you. Like, how does it feel? It's kind of weird because I'm just like a normal person. I play sports and stuff with my friends, and Yeah. I don't know. It's kind of different for me. Yeah. What do your schoolmates think about this? What do they say? Sometimes they're like, "Wow, that's really cool," but sometimes I don't tell them because I just want to be a regular kid. Yeah. I'm a dad, I'm a husband. You're not getting it, it's not clocking to you. You know what I'm saying? You don't think I'm a real f***ing guy, do you? You're gonna take this video out of context, you're gonna say I'm mad. I don't know who the f*** came to provoke me, but I'm not the Creo que para nadie es un secreto que Justin Bieber está atravesando uno de los momentos más oscuros y desconcertantes de toda su vida. Y no se trata de un simple tropiezo artístico o de una pausa creativa, pues aparentemente lo que está sucediendo va mucho más allá. Es una transformación silenciosa pero muy alarmante, algo que ha captado la atención de millones de personas alrededor del mundo, desde sus seguidores más fieles hasta los medios de comunicación que un día lo alabaron por el fenómeno global que era. Pues hoy ese brillo que lo convirtió en un icono de la música y de la cultura pop parece desvanecerse lentamente, como si estuviéramos viendo el colapso emocional de una superestrella que ya no puede sostener la imagen que el mundo le impuso. Y les juro que lo digo desde el lugar más honesto posible, ya que he seguido a Justin desde el inicio de su carrera, y como muchos fui testigo de su transformación de un chico con guitarra y una sonrisa contagiosa a un símbolo global que definió a una generación entera. Su voz, su energía, su historia, todo en él parecía estar destinado a la grandeza. De verdad era casi imposible no admirarlo o no sentirse parte del fenómeno Believer, pero lastimosamente lo que vemos hoy no se parece en nada a aquel Justin. Y es que de verdad es muy loco porque todo lo que proyecta en sus redes sociales es demasiado extraño. Y les juro que me cuesta decir esto, pero ya no hay rastro alguno del brillo que lo caracterizaba. En su lugar hay una sombra, una presencia opaca, desconectada, como si su cuerpo estuviera frente a la cámara, pero su mente vagara hacia otro lugar. Cada publicación suya parece una especie de XOX disfrazada de contenido, su mirada perdida, su rostro sin expresión, como si nos estuviera diciendo sin palabras que claramente no está bien, pues incluso ha cambiado su nombre en Instagram a Lil Bieber, una elección que al menos para mí parece menos un juego y más un síntoma, una regresión, una renuncia a su identidad, un intento desesperado por deshacerse de una versión de sí mismo que ya no existe. Cada publicación suya se siente más críptica, más extraña y más perturbadora, y la sensación es más que clara: algo se está rompiendo y lo estamos viendo romperse en público. Y lo peor de todo es que las señales están ahí, pero el público prefiere mirar hacia otro lado, tal vez porque enfrentarlas implicaría reconocer una verdad incómoda. Hemos convertido a nuestros ídolos en objetos de consumo emocional. Les exigimos espectáculo constante, les quitamos el derecho a desaparecer, a fallar, a descansar, los elevamos para luego olvidarlos o destrozarlos cuando ya no cumplen con nuestras expectativas. De cualquier forma, después de ver todo lo que publica, es imposible que las teorías no se multipliquen. ¿Está atravesando una crisis mental de salud grave? ¿Está siendo explotado o manipulado? ¿Tiene problemas con su fortuna, su entorno o su matrimonio? De hecho, esa también es una de las preguntas más recurrentes que se están haciendo las personas ahora mismo, pues incluso la relación con Hailey también ha encendido las alarmas, pues ella, quien antes era su compañera incondicional, ahora parece distante, incluso se siente cada vez más alejada a pesar de que todo el tiempo está interactuando con él en redes sociales, y me atrevería a decir que formó parte crucial e indispensable de la elaboración de su nuevo álbum, ya que ella y Jack fueron como la parte estética y conceptual de este nuevo álbum. Sin embargo, antes de que esas imágenes publicitarias salieran a la luz, podíamos ver cómo Hailey estaba ciertamente un poco distante de Justin, ya que era bastante sencillo notar cómo las interacciones entre ambos se sentían cada vez más desconectadas, frías, y algunos videos daban la impresión de que Justin no solo estaba luchando consigo mismo, sino también con quienes lo rodeaban, incluyendo a Hailey. Y lo más curioso es que mientras
mientras esto sucede en tiempo real, el internet lo observa, comenta, se burla o se indigna. Pero lo que muy pocos se detienen a pensar es que mucho más allá del show, lo que estamos viendo es una persona fracturada, una persona que quizá ha perdido el control de su vida, de su historia, de su narrativa. Así que hoy, como lo vieron en el título, este video no va a ser una recopilación de publicaciones extrañas o de teorías conspirativas. Es una exploración profunda de la caída visible de un ídolo. Es un espejo incómodo de cómo tratamos a las figuras públicas y cómo tras la máscara del éxito puede esconderse una vida rota. Vamos a analizar qué está ocurriendo con Justin Bieber, su comportamiento, su entorno, su relación con el dinero y las posibles razones detrás de este aparente colapso emocional. Pero antes de continuar, recuerden que si les gusta mi contenido, esta clase de videos en particular, le pueden dar like por allá abajo, pueden comentar cualquier cosa en la parte de los comentarios, pueden incluso suscribirse, ya que eso ayuda más de lo que se imaginan a que el algoritmo impulse mis videos, así le podemos llegar a más personas y esa audiencia empieza a crecer y seamos un canal mucho más grande. Así que si les gustaría o quieren apoyarme, ya saben lo que pueden hacer, que de verdad yo se los agradecería muchísimo. Ahora bien, antes de ser un icono global, antes de romper récords, antes de ser perseguido por paparazzis y mucho antes de convertirse en una figura de debate cultural, Justin Bieber fue simplemente un niño, con una madre soltera, con una infancia difícil y una voz que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo. Como muchos sabrán, todo comenzó en Stratford, Ontario, una pequeña ciudad de Canadá donde Justin Drew Bieber nació el 1 de marzo de 1994. Hijo de Patty Mayette, una joven madre soltera profundamente religiosa que quedó en embarazo con apenas 17 años, mientras que el padre de Justin, Jeremy Bieber, mantuvo una relación más bien intermitente con él durante su niñez. De ninguna forma era un hogar con lujos. De hecho, vivieron en viviendas de bajos recursos mientras su madre trabajaba en múltiples empleos para sobrevivir. Y esa historia en particular es demasiado conmovedora porque Patty, sin contactos ni dinero, comenzó a grabar a su hijo cantando covers en escaleras de teatros, en la sala de su casa, en el baño y hasta en centros comerciales. Y fue así como en 2007 subió sus primeros videos a YouTube, sin ninguna pretensión en específico, solo lo hacía para que sus familiares pudieran ver el talento de Justin. Pero lo que ninguno de los dos sabían es que el internet tenía otros planes para ellos, ya que uno de esos videos llegó ni más ni menos que a los ojos de Scooter Braun, un joven manager que, obsesionado con encontrar a la gran próxima estrella, quedó fascinado con el talento del pequeño Justin. Así que sin pensarlo dos veces, viajó a Canadá y convenció a Patty de dejar todo atrás y mudarse a Atlanta, Estados Unidos. Sin embargo, lo que vendría después no fue simplemente un ascenso, fue una conversión completa, pues en Atlanta Justin conoció a Usher, quien quedó impactado con su talento, por lo que rápidamente firmaron un contrato millonario. A partir de ahí podemos decir que Justin dejó de ser un niño con sueños y se convirtió en una marca global. A los 15 años ya no tenía vida privada. Su rutina fue absorbida por un sistema que ya no le permitía detenerse ni respirar. En 2010, con tan solo 16 años, lanza Baby, uno de los videos más virales y paradójicamente odiados en la historia de YouTube. Para aquel entonces, Justin ya no era solo el ídolo adolescente del momento, era también un blanco constante de crítica, burla y análisis. Cada gesto suyo, cada prenda que usaba, todo era contenido para consumir, monetizar y mercadear. Pero mientras el mundo veía fama, éxito y lujo, detrás de ese telón se desarrolla otra historia mucho más cruda. Justin vivía en un régimen casi militarizado de ensayos, entrevistas, giras y sesiones promocionales. Dormía poco, comía mal y no tenía tiempo para amigos ni equivocarse. No podía decir no, no podía decidir lo que vestía ni a dónde iba. Era como estar en una jaula dorada, confesó Justin años más tarde en una entrevista para GQ en 2021. Y era demasiado loco para él porque el niño de voz dulce y mirada brillante se había convertido en una máquina de hacer dinero, que sencillamente no podía detenerse. Incluso se llegaba a descompensarse por dentro. Y capaz en aquel momento no lo notamos, pero haciendo retrospectiva, es más que evidente que la imagen de Justin fue diseñada bajo una precisión casi aterradora. El novio ideal, amable, familiar, cristiano, pero al mismo tiempo atrevido, moderno y hasta seductor. Una dualidad obviamente pensada y diseñada para conquistar a públicos distintos. Pero esa estrategia de marca, que sí funcionaba en lo comercial, era psicológicamente devastadora, especialmente para él. Y es que algo que tenemos que entender y que muchas personas pasan por alto o capaz obvian, es que el problema en sí nunca fue la fama. Fue que nunca hubo espacio para que Justin se
se desarrollara como ser humano, pues mientras otros niños o adolescentes exploraban su identidad en la escuela, Justin estaba siendo moldeado por ejecutivos de traje y especialistas de marketing. Y es que solo para que lo dimensionemos, a los 17 años ya había hecho más de 120 shows en solo un año. Además de eso, viajaba de país en país sin descanso, presentándose cada día frente a miles de personas y cientos de cámaras. Se estima incluso que en ese periodo generaba más de $200,000 diarios. Y sin embargo, su bienestar emocional era una nota al pie de una agenda de sus propios adultos responsables. Tanto así que en Season, su documental de 2020, Justin dijo algo como: hubo momentos en los que no sabía quién era, me miraba al espejo y no me reconocía, me sentía vacío. Y no es difícil entender por qué, pues su madre, aunque protectora, estaba profundamente influenciada por la religión y la decisión de los managers. Y además de eso, sumemos el hecho de que su padre regresó a su vida en plena adolescencia, algo que lejos de ser positivo fue profundamente contraproducente, ya que parecía más un colega fiestero que se aprovechaba de él y su dinero que un verdadero padre o un guía. Así que si pueden darse cuenta, en ningún momento hubo una red emocional. Y es que ahora que uno lo piensa y lo analiza detenidamente, toda esta época tuvo que ser demasiado aterradora para él, ya que cada cosa que decía o hacía, sin importar lo que fuera, se viralizaba. Cada error se convertía en un escándalo. En pocas palabras, no tenía derecho a tropezar y cuando lo hacía era castigado públicamente. Justamente aquí hay un patrón que empezó a repetirse durante toda su carrera: éxito, presión, colapso, reinicio, más presión. Y aunque parezca que no, ese patrón es clave para entender el Justin que vemos hoy. Al final de cuentas, debemos entender algo fundamental. Justin no fue simplemente un niño prodigio, fue una inversión. Millones de dólares, contratos, campañas, empresas, giras, todo giraba en torno a su imagen. Y lo que no se cultiva, se agota. Pues desde el principio, el sistema que lo construyó también comenzó a destruirlo. No había amor incondicional por parte de nadie, ni de su padre, ni siquiera de Scooter. Solo había métricas. Su valor se medía en clics, en trending topics y en la cantidad de discos que vendía. Y en medio de todo eso quedó él, el ser humano, el adolescente confundido, el joven que nunca tuvo un espacio seguro para preguntarse qué quería. Para muchos de nosotros, Justin Bieber fue la banda sonora de nuestra infancia y de nuestra adolescencia. Pero para él, su infancia y su adolescencia fue una agenda sin descanso. Un set de grabación, un camerino mal ventilado, una entrevista más. Y quizá, solo quizá, por eso hoy se está equivocando tanto. Porque no tuvo el derecho a equivocarse cuando debía hacerlo. Y lo más enfermo de todo, al menos para mí, es que esto parece ser solo el comienzo. Cuando el mundo te pertenece a los 16, nadie te enseña a sostenerlo. Justin no solo era famoso, era omnipresente. Su rostro estaba en la televisión, en las radios, en las vallas publicitarias, en revistas, en memes y sobre todo en portadas de escándalos. Durante la primera mitad de la década de 2010 era imposible escapar de él. Y mientras el mundo se alimentaba de su imagen, Justin comenzaba a apagarse, lentamente, silenciosamente. Y lo más devastador es que fue frente a nosotros. Solo para que tengamos un mejor contexto, Justin tenía tan solo 19 años cuando su vida comenzó a desmoronarse públicamente, pues lo que parecía ser el apogeo de su carrera musical se convirtió en una tormenta incontrolable de titulares, y ya no era sobre sus canciones. A partir de 2013, los incidentes comenzaron a acumularse. Fue arrestado en Argentina por vandalismo, tras arrojar huevos a la casa de su vecino. En 2014 fue detenido en Miami por conducir bajo el efecto de sustancias, con una licencia vencida y participando en carreras ilegales. Aparte de eso, ese mismo año fue acusado de agresión en Canadá. Se sumaron altercados con paparazzis, guardias de seguridad y hasta sus propios fans. Para muchos eran simples muestras de rebeldía adolescente, para otros señales claras de un colapso emocional, pero lo que pocos veían era la raíz del problema. Justin no era un chico malo, era un chico roto. Los medios, sin embargo, no dudaron en destrozarlo. Las comparaciones con Britney Spears o Lindsay Lohan no tardaron en llegar, pero había una diferencia fundamental. Justin no estaba en el ocaso de su carrera, apenas estaba entrando a la adultez. Y entonces, después de tantos altercados con la autoridad, consumo de sustancias y actitudes ciertamente cuestionables, en 2019 sorprendió al mundo entero con una publicación en su cuenta de Instagram brutalmente honesta. Comencé a consumir drogas pesadas a los 19, abusé de mis relaciones, me convertí en alguien resentido, irrespetuoso con las mujeres y distante de quienes me amaban. Me sentía como si no pudiera continuar. Además de eso, confesó haber caído en un abismo de ansiedad severa, depresión profunda, pero sobre todo pensamientos muy oscuros que lo hacían dudar si valía la pena continuar o no. Esto no era solo una fase, era el resultado de años de una presión inhumana, exposición constante y carencia absoluta de contención emocional real. Si miramos en retrospectiva, creo que ni siquiera podemos dimensionar lo densa que fue esta era, pues fue justamente durante ese periodo que Justin comenzó a consumir lean, una droga que no era tan pesada como el resto,
pero que consumía con mayor frecuencia que cualquier otra, la cual era una mezcla de codeína con refresco que durante esos años fue muy popular. Pero como si eso ya no fuera suficiente, su consumo de hongos alucinógenos y alcohol en exceso también fue mucho mayor. Y fue tanto su consumo y en tantas cantidades que su equipo tuvo que intervenir cuando el riesgo de una sobredosis se volvió inminente. De hecho, en la misma entrevista para GQ que les mencioné hace un rato, su guardaespaldas reveló que revisaba su pulso todas las noches para asegurarse de que siguiera con vida. Justin básicamente lo describió así: no estaba durmiendo, estaba existiendo, como si mi cuerpo estuviera ahí, pero mi alma estuviera apagada. Esa fue la confirmación de algo que muchos intuían, pero que pocos se atrevían a decir en voz alta. La fama no lo estaba salvando, lo estaba matando lentamente. Pero bueno, el caso es que en medio de esa implosión emocional, Justin canceló abruptamente los últimos 14 conciertos del Purpose World Tour en 2017. El comunicado oficial hablaba de circunstancias imprevistas, pero la verdad emergió tiempo después. Estaba vacío, no tenía nada más que dar, ni física ni emocionalmente, ni siquiera sabía si quería seguir con esto. Y no sé para ustedes, pero al menos para mí, más que una pausa, fue un acto de supervivencia, pues fue ese el momento en el que se acercó profundamente a Hillsong, esa consagración evangélica moderna conocida por atraer a celebridades con su mensaje motivacional. Es esa iglesia donde todos los pastores tienen como un look de influencers y esa estética de espiritualidad cool, donde precisamente conoció a Carl Lentz, quien se convirtió en su mentor espiritual, figura paternal y guía emocional. Como muchos podrán recordarlo, en aquel momento fue bautizado, hablaba todo el tiempo de Dios, de la felicidad, del perdón y hasta del amor. Por un momento parecía más centrado, en redes compartía versículos bíblicos, mensajes de redención y su deseo por ser una mejor persona. Pero ese equilibrio lamentablemente fue muy efímero, ya que en 2020 Carl Lentz fue expulsado de Hillsong tras revelarse una serie de escándalos, incluyendo adulterio. Y con su caída, Justin volvió a quedarse sin un guía, sin un adulto y sin una red emocional de apoyo. Sentí que perdía al único adulto que me había tratado como ser humano. Otra vez estaba solo, confesó Justin tiempo después de que el pastor fuera expulsado de la iglesia. Y como si fuera poco, ese mismo año Justin reveló un cuadro clínico aún más complejo: depresión crónica, ansiedad severa, infección por el virus Epstein-Barr, asociado con fatiga crónica y síntomas de Lyme, que le afectaba directamente el sistema nervioso. Por primera vez durante toda su carrera, la narrativa había cambiado. La audiencia, los fans y el público ya no lo veían como el ídolo descontrolado, sino como un joven enfermo, vulnerable y quebrado. De hecho, en entrevistas recientes, Justin ha reflexionado sobre cómo fue crecer siendo un personaje. Soy famoso, pero no me siento real. A veces no sé quién soy si no tengo una cámara enfrente. Y creo que por más banal que suene, esa frase lo resume todo. Justin no sabe vivir sin la fama, pero la fama es la jaula que lo consume. Y es justo en ese momento, en plena crisis personal, que reaparece Hailey Baldwin, una persona de su pasado, alguien que ya conocía desde hace varios años atrás, pero que ahora, después de mucho tiempo, regresaba con otro rol: el de salvadora, el de promesa de estabilidad emocional. La historia todos la conocen y probablemente ya se hasta el cansancio de ella, pero Justin sale de una relación extremadamente tóxica y se casa rápidamente. Y aunque para muchos fue un gesto romántico, para muchos otros fue una decisión demasiado apresurada. Nadie lo ha confirmado, pero creo que es bastante obvio que Justin buscaba salvarse, y tal parece que él creyó que el amor podía ser su salvación. Pero cuando uno está roto, incluso el amor puede convertirse en otra carga más. Ahora bien, quiero que entiendan que la historia de Justin entre 2013 y 2019 no fue simplemente una etapa de rebeldía como muchos imaginan. Fue el reflejo brutal de lo que ocurre cuando se construye una identidad entera sobre el eco de aplausos y un día ese eco desaparece. Para mí fue la implosión emocional, psicológica, física y espiritual. Y mientras intentaba recomponerse, ya estaba entrando sin saberlo en una etapa igual de compleja: el matrimonio. Pero ¿era amor genuino? ¿Era una forma de empezar de nuevo? ¿O era simplemente otra manera de no sentirse solo? Y es que algo que muchas veces nos cuesta entender porque duele hacerlo es que no todas las historias de amor nacen del amor. Unas nacen del miedo, otras del vacío, otras de la necesidad de aferrarse a algo cuando todo lo demás se desmorona. Y ese exactamente parece haber sido el caso de Justin y Hailey Bieber. Y es que, a ver, no podemos olvidar que su matrimonio llegó en uno de los momentos más oscuros de la vida de Justin. Y aunque muchos quisieron verlo como el final feliz de una película de redención, lo cierto es que tal vez solo fue el comienzo de otra historia, mucho más silenciosa, más privada, pero igual de compleja. Porque, a ver, Justin y Hailey se conocieron en 2009 cuando ella apenas tenía 12 años. Y fue su padre, el actor Stephen Baldwin, quien los presentó detrás del escenario del Today Show. Y desde entonces podemos decir que ambos comenzaron con una relación esporádica. Una amistad de esas que se reactivan cuando una de las dos personas decide enviar un mensaje a través de redes sociales. Un encuentro
encuentro en backstage o incluso una fiesta privada. El caso es que después de años de una larga e intermitente amistad, en 2015 tuvieron su primer romance serio, que ciertamente estaba lleno de red flags. Y es que para aquel entonces Justin estaba sumido en una vida de excesos y Hailey, aún construyendo su identidad como modelo y como figura pública, se mostraba mucho más tímida, cautelosa y reservada, aunque todos sabemos que la relación al menos en ese momento no funcionó y fue ella quien lo expuso con honestidad. No estábamos en la misma página, él estaba lidiando con demasiadas cosas. Pero entonces llega 2018. Después de su ruptura definitiva con Selena Gomez y en medio de una crisis existencial, emocional y espiritual, Justin volvió a la vida de Hailey, pero esta vez con una idea clara en mente de no irse. Y entonces, en julio de ese año, apenas semanas después de reencontrarse, le propuso matrimonio en las Bahamas. En septiembre ya estaban casados legalmente en Nueva York. Justin tenía 24 años, Hailey 21. No hubo procesos lentos, no hubo procesos de romance y no hubo tiempo ni siquiera para respirar. Todo fue inmediato, impulsivo, casi desesperado. Y según las palabras del mismo Justin, me cansé rápido porque necesitaba estabilidad. Hailey era lo único seguro que tenía. Una frase que con total franqueza es una red flag gigantesca. Y es demasiado extraño si lo piensan porque para aquel momento nadie le dio la seriedad que realmente merecía. Es como, ok, conoces a una persona durante muchos años, sos amiga de ella, tienes una relación intermitente y luego desapareces por completo y a las pocas semanas casarte con esa persona que años atrás era tu amiga. Sé que muchas veces lo idealizamos y nosotros como fans somos conscientes de que tal vez Hailey fue lo mejor que le pasó a Justin, pero eso en cualquier otro contexto es extraño y no es para nada sano. Y de hecho aquí hay un punto clave. Justin no se casó desde la calma, se casó desde el colapso y Hailey fue su red, su estructura y su soporte emocional. Pero ¿qué pasa cuando una persona se convierte en el pilar de otra sin estar preparada emocionalmente para cargar todo ese peso? Me cuesta decirlo, pero desde el inicio esa relación no parecía una historia romántica tradicional, sino más bien una alianza de contención mutua. Justin, aún lidiando con depresión, ansiedad y traumas sin resolver, proyectaba en Hailey una figura de apoyo casi maternal. Y aunque ella en efecto aceptó ese rol, no tardaron en notarse las grietas. E incluso ella misma lo dijo en una entrevista poco tiempo después de casarse con él. Hubo muchas veces en las que él lloraba en el piso y yo no sabía si iba a poder con todo eso. Me preguntaba si tomé la decisión correcta cada mañana, porque no era fácil, nunca fue fácil. Y es que ese tipo de relación donde uno sostiene emocionalmente al otro no se puede sostener a largo plazo si no hay equilibrio, porque sencillamente no es amor, es supervivencia. Compartida, sí, pero sobrevivencia al fin de cuentas. Así que después de esto, muchos fans comenzaron a notar que Justin no trataba a Hailey con el cariño o el respeto que se esperaría de una pareja enamorada. Y esto de verdad no es ni siquiera una interpretación mía, pues hay múltiples registros públicos donde se le ve siendo distante, cortante, grosero e incluso humillante con ella. Un ejemplo concreto y francamente lamentable fue cuando Hailey apareció en solitario por primera vez en la portada de Vogue Estados Unidos en mayo de este año. Y sí, digo en solitario porque ella ya había compartido una portada en conjunto con Justin en 2019. El caso es que, como muchos ya deben saberlo, Justin compartió la portada de la revista en una publicación en su cuenta de Instagram felicitándola, como solo él podría hacerlo. Esto me recuerda a cuando Hailey y yo tuvimos una pelea y le dije que nunca estaría en la portada de Vogue. Sí, lo sé, muy cruel, pero con razón, porque sentí que me faltaba el respeto y quise igualar la situación. Creo que cuando crecemos nos damos cuenta de que no sirve de nada tratar de ponerse a la misma altura. Solo postergamos lo que realmente queremos, la intimidad y la conexión. Así que, nena, ya lo sabes, perdóname por decir que nunca saldrías en la portada de Vogue, estaba muy equivocado. Eso sucedió hace un par de semanas y yo honestamente no había querido hablar de esto. Pero solo imaginemos la situación. Hailey feliz, orgullosa, disfrutando de ese momento único en su carrera y que de repente entra a su cuenta de Instagram y se encuentre con eso. Sé que tal vez mucha gente no lo ve así, pero si entrecerramos los ojos un poco, podríamos leer en el fondo un intento de reflexión madura, pero no fue así, ya que poco tiempo después Justin reemplazó el pie de foto y lo cambió por un par de emojis. Tal vez se dio cuenta de su error o tal vez alguien se lo señaló, pero el daño ya estaba hecho. Porque esto, creo que todos estamos de acuerdo, no fue un simple desliz. Fue una validación pública del control emocional que él aún ejerce sobre ella. Una frase que no solo minimizó su logro, sino que deslegitimizó toda su carrera. Y eso de ninguna forma, por más que nos hagan hecho creer lo contrario, no es amor. Justin ya había actuado de formas bien cuestionables con Hailey y capaz lo habíamos excusado, pero creo que esto ya fue otro nivel. Porque la dinámica que refleja ese momento no es única ni aislada. Es parte obvia y muy notoria de un patrón. Y es importante verlo en el contexto de cómo la relación ha cambiado profundamente con el paso de los años. Pero bueno, el asunto es que en ese mismo artículo de Vogue también se analiza cómo Hailey ha pasado de ser modelo y
esposa de una estrella pop a convertirse en empresaria y celebridad por mérito propio. Hoy, Rhode, su marca de maquillaje y skincare, está valuada en casi $1.000 millones. Y es ella ahora quien acapara la mayoría de titulares, mientras que Justin está atrás. Y eso, en verdad, en lo absoluto está mal, ya que eso es básicamente lo que Justin siempre ha querido, que su foco mediático se desvíe hacia otra persona. Y qué mejor si es su esposa y su empresa. Y es que creo que a mucha gente aún le cuesta entender que muy lejos quedaron los días de 2016, cuando Justin dominaba al mundo con Purpose y Hailey Baldwin era simplemente la amiga de Kendall Jenner o la hija de Stephen Baldwin. Y eso, creo, nos lleva a otro punto bien incómodo, porque aunque Justin sigue siendo mundialmente famoso, el foco mediático ha cambiado. Y aunque sabemos y creo que somos conscientes de que a él no le incomoda el éxito de su pareja, sabemos que a algunos hombres, por el contrario, sí les incomoda y por eso la minimizan. Nuestra cultura aún romantiza más la imagen de un hombre exitoso con una mujer que lo acompaña en silencio, que la de un hombre caminando detrás de una mujer que brilla con luz propia. Así que cuando esa dinámica se invierte, los egos tiemblan. De hecho, muchas mujeres lo han dicho en redes en respuesta a lo de Justin: que ese tipo de amor no me vuelva a encontrar, por favor. Nunca dejes que nadie apague tus sueños para proteger el ego de otro. Pero ¿eso es lo que está pasando aquí? La verdad no lo sabemos, pero las señales están ahí. Y aunque Justin tal vez no quiso humillarla, lo cierto es que lo hizo. Y eso dice mucho más de lo que se quiere admitir. Y como si eso fuera poco, en contraste, hemos visto a Justin siendo mucho más afectivo con otras mujeres que con su esposa. Incluso en público, como en el concierto en el que Sisa lo invitó hace algunas semanas, donde él todo el tiempo la abrazaba por la espalda, le besaba la mano, sonrieron, bailaron y cantaron juntos. Todo esto mientras Hailey estaba en el fondo viéndolo. Para muchos, claramente, eso fue una falta de respeto, pero para otros, una confirmación de que Justin parece mucho más cómodo con otras mujeres que con su propia esposa. Y es que solo para que tengamos una mayor idea de esos comportamientos, en mayo de 2024, la pareja anunció que estaban esperando un hijo juntos. Y en julio nació Jack Blues Beaver. La noticia fue celebrada como una nueva etapa o como una posible redención. Pero desde eso, lo cierto es que los patrones tampoco han cambiado mucho, ya que antes del anuncio del nuevo álbum, Justin había hecho muy pocas menciones públicas a su hijo, y cuando lo ha hecho ha sido de maneras bien preocupantes o extrañas, como la publicación que hizo hace poco fumando con el bebé al lado. Mientras tanto, Hailey ha compartido imágenes, textos, emociones y reflexiones. Ha dicho en entrevistas que ser madre le dio propósito, o bueno, eso era antes del lanzamiento del nuevo álbum. Pero entonces, si lo miramos al menos hasta ese momento, surge una pregunta bastante importante: ¿está Justin realmente preparado para cuidar de alguien más cuando ni siquiera ha aprendido a cuidar de sí mismo? Porque hay cosas que expliquen aunque no justifiquen. Justin nunca aprendió a sostener vínculos sanos, creció en un entorno disfuncional, sin modelos de amor estable, fue famoso desde los 13 años y sobre todo asocia amor con dependencia. Para él, Hailey fue un salvavidas, no un igual. Cuando ella dejó de ser eso, él no supo cómo adaptarse. Culpa al otro por su propio vacío, critica, minimiza, se desconecta, como si el amor que recibe lo avergonzara en lugar de reconfortarlo. Y Hailey, no sé para ustedes, pero al menos para mí ya se ve completamente harta de la situación. Todo el tiempo parece cuidándolo, protegiéndolo, como si ella fuera su mamá. Y en verdad, en público se muestra más tensa, distante y automática. Y es que, de nuevo, lo que comenzó como una historia de redención, hoy se siente como una relación marcada por el desequilibrio emocional. Y quiero que entiendan que para mí Justin no es un villano. Y Hailey, por supuesto, no es una víctima pasiva. Ambos son personas atrapados en una dinámica que ya no se sostiene. El matrimonio fue un refugio, pero como siempre los refugios, cuando no se ventilan, también se convierten en cárceles. Y ahora que hay un hijo en medio, el precio de no sanar podría ser más alto que nunca. A veces el silencio dice más que las palabras. Y en el caso de Justin Bieber, su cuenta de Instagram se ha convertido lentamente en un espacio demasiado incómodo, casi críptico, como si en cada publicación hubiese un grito contenido que nadie sabe cómo explicar. Y es que para quienes lo siguen desde hace años, sabrán que sus redes sociales desde siempre fueron como una extensión de su carrera, entusiastas, perfectamente curadas, con una mezcla de contenido promocional y momentos íntimos que incluían desde palabras emotivas a sus fans hasta constantes gestos de amor hacia Hailey. Pero en los últimos 12 meses algo cambió de forma evidente, y esto ni siquiera es una afirmación acusativa, de verdad, pues si revisan su Instagram se van a encontrar con algo radicalmente diferente. Las publicaciones actuales son fotos desenfocadas, muchas veces sin contexto, también primeros planos de su rostro inexpresivos, así todas sin descripción o contextos religiosos aislados, sin conexión aparente con los hechos de su vida reciente, publicaciones extrañas, caóticas, sin ningún tipo de narrativa. Y esto no pasa desapercibido porque al final de cuentas las redes sociales, queramos o no, son un espejo bien distorsionado de lo que somos y de nuestra alma, por lo que al mismo tiempo el espejo de
de Justin refleja cualquier otra cosa excepto paz. Para mí lo que más refleja de todo es desconexión. Creo que es bastante evidente, pero como era de esperarse, muchas personas empezaron a interpretar todo lo que decía entre líneas. Algunas personas sugieren que esas publicaciones no son aleatorias, sino que forman parte de un código emocional no verbal, capaz una forma indirecta, casi desesperada, de decir que algo no anda bien, mientras que otros por el contrario dicen que todo lo que ha estado haciendo o la forma en la que ha venido actuando es simplemente una especie de promoción a Swag, el nuevo álbum, lo cual capaz podría tener un poco de sentido, ya que en varias de las canciones ha utilizado algunos de los audios con los que se ha referido a paparazzis a lo largo de estos meses. Sin embargo, volviendo al primer ejemplo, en marzo subió una publicación que fue bastante extraña, la cual aparece en blanco y negro con una mirada perdida y una Biblia entre las piernas, mientras que el pie de foto es solo una palabra: débil. Y podemos decir que en efecto es solo una simple foto, pero si pensamos en todo el trasfondo y cómo ha venido actuando, eso capaz es una señal. Al final de cuentas, como era de esperarse, todas estas fotos, videos y publicaciones generaron una ola de preocupación en redes. Cuentas de fans, usuarios de TikTok, canales en YouTube, foros enteros comenzaron a desmenuzar cada publicación, cada gesto, incluso cada emoji, como si buscaran respuestas en espacios vacíos. Y por ende, lo que muchos encontraron fue un patrón que se repetía una y otra vez: apatía, tristeza y en algunas ocasiones hasta desesperación. Un mensaje cifrado de agotamiento emocional, porque antes Justin solía llenar su perfil de fotos y videos divertidos, fotos con Hailey, mensajes espontáneos, celebraciones cotidianas, fotos con otras celebridades e incluso versículos de la Biblia que estuvieran reflejando en el momento de su vida en el que se encontraba. Pero podríamos decir que desde mediados de 2023 eso casi ha desaparecido. Pero bueno, investigando un poco más sobre este comportamiento, encontré algo que muchos ya sospechaban. El lenguaje corporal de Justin también habla y lamentablemente no dice cosas positivas, pues expertos en lenguaje no verbal han identificado un patrón inquietante. En sus fotos y videos más recientes con Hailey evita tener una mirada directa, no hay contacto visual sostenido y cuando la rodea con el brazo lo hace de una forma mecánica. No hay sonrisas compartidas, no hay emoción, no hay gestos de ternura, pero en cambio cuando está con amigos, en reuniones, en fiestas o con otras celebridades, su cuerpo y sus expresiones cambian. Se muestra relajado, cercano e incluso bromista. Y es que de verdad el contraste es tan marcado que TikTok se ha llenado de videos de personas preguntándose exactamente eso: ¿qué está pasando con Justin y qué está pasando con Hailey? ¿O por qué el lenguaje corporal de Justin todo el tiempo la está rechazando? Videos que en serio han acumulado millones de visualizaciones en TikTok. Y aquí entonces viene la pregunta que todo el mundo se está haciendo, pero que pocos se atreven a hacer en voz alta: ¿por qué actúa así? Hay varias teorías, aunque ninguna es concluyente, pero ciertamente todas tienen sentido dentro de este contexto. La primera es la desconexión emocional profunda, y es que después de años de una relación más basada en la necesidad que en el crecimiento mutuo, Justin ya no siente conexión, pero tampoco sabe cómo irse sin destruirlo todo. La depresión crónica también podría ser una respuesta y creo que es la que más se puede acercar a lo que le está pasando, ya que él todo el tiempo está hablando abiertamente de sus luchas con la salud mental, y uno de los síntomas más visibles de la depresión es la apatía emocional. No siente amor, ni odio, ni entusiasmo, aunque muchos expertos también apuntan que la crisis de identidad también podría ser una causa, pues aparentemente ya no se reconoce como artista, como figura pública, ni siquiera como esposo. Parece que el espejo del éxito de alguna forma le está devolviendo una imagen ajena, por eso es que quiere tal vez no mostrarse, porque ya no sabe exactamente quién es. Por lo que el problema entonces no es solo lo que dice, es que ya ni siquiera se permite sentir. Y es que yo lo recuerdo muy bien porque en otros tiempos las publicaciones de Justin generaban millones de reacciones, pero hoy lamentablemente lo que genera en cada uno de nosotros es únicamente preocupación. Detrás de cada imagen distorsionada, detrás de cada frase críptica, de cada mirada perdida, de verdad si lo analizan hay un patrón, uno que nos sugiere y nos grita a la cara que Justin no está bien, no solo emocionalmente, no lo está espiritualmente, algo que como sabemos es demasiado importante para él. Lo importante es que el mundo empieza a notarlo, pero lo grave aquí es que si esas son señales, ¿quién las está escuchando? Ahora quiero hablar de uno de los temas más controversiales que han ocurrido en torno a Justin Bieber, y es todo lo relacionado con su fortuna, o bueno, lo que presuntamente queda de ella. Y es que Justin Bieber era hasta hace poco uno de los artistas más rentables del planeta. Tenía tours millonarios, colaboraciones con gigantes de la moda, marcas personales, acuerdos exclusivos con plataformas digitales, los mejores acuerdos comerciales, hasta contratos discográficos históricos. Todo indicaba que su carrera estaba en el punto más sólido en el que jamás había estado. Pero entonces, de un día para otro, sin siquiera imaginarlo, algo pasó. Pues ¿cómo es posible que con apenas 30 años haya vendido el 100% de su discografía musical como si estuviera a punto de retirarse?
retirarse de la música. Pero ¿fue esa una jugada estratégica o una señal de alerta sobre lo que realmente estaba ocurriendo detrás de bambalinas? En enero de 2023, Justin vendió el 100% de su catálogo musical, con más de 290 canciones lanzadas antes de 2022, el cual vendió a una compañía británica de inversión musical. El acuerdo fue por $200 millones. Una de las transacciones más grandes jamás realizadas por un artista de su generación. Pero a pesar de lo impactante de la cifra, la noticia generó más inquietud que entusiasmo en la industria. Porque sí, es cierto que artistas como Bob Dylan, Katy Perry o Shakira también han vendido su catálogo musical. Pero en sus casos, las ventas ocurrieron tras décadas de carrera, cuando el retiro o la inactividad creativa ya eran una posibilidad natural. Por lo que en el caso de Justin, ese movimiento resulta un poco raro, pues con tan solo 28 años en el momento de la transacción, todavía en la cúspide de su fama, con giras pendientes, colaboraciones activas y miles de millones de reproducciones globales, vender todo su legado artístico no parece una estrategia, parece de nuevo una redención. Pero entonces la pregunta inevitable es, ¿lo hizo por elección o por necesidad? Pero lo que poco sabíamos es que en paralelo a esa venta, Justin tenía una deuda pendiente, ya que una auditoría independiente reveló que le debe más de $8.8 millones a su ex-manager Scooter Braun, a pesar de haberse separado de él hace casi 3 años. Según documentos filtrados por medios como TMZ y Page Six, este dinero corresponde a un préstamo que Braun le otorgó para cubrir las pérdidas de la cancelación de su gira Justice en 2022. Él intervino para ayudarle, explicó una fuente cercana a Page Six, y aunque los representantes de Braun y Bieber no respondieron públicamente, la información coincide con algo que muchos sospechaban desde hace tiempo. Justin necesitaba liquidez urgente, así que la venta del catálogo musical le ofrecía una salida rápida y limpia, pero también implicaba una pérdida irreversible: dejar de percibir ingresos futuros de su propia música, renunciar en la práctica a lo que le pertenece. Y es demasiado loco e incluso paradójico, porque Taylor Swift peleó durante años justamente por su catálogo musical. El argumento fue que Justin buscaba menor dependencia de la industria y liquidez inmediata para enfocarse en su bienestar personal, pero bajo la superficie hay varias explicaciones y lamentablemente ninguna es optimista. Como ya lo mencioné, en primer lugar se encuentran problemas de liquidez. Necesitaba grandes sumas de dinero, aunque eso implicara deshacerse de sus activos más valiosos. También pueden ser problemas legales o contractuales, demandas, presiones comerciales, disputas internas que obligan a vender, o capaz también desinterés creativo, un artista que siente que ya no quiere o ya no puede seguir produciendo. Pero aquí entonces es donde surge el verdadero misterio, porque Justin, con todo su éxito, necesitaba ahora más dinero que nunca. Pues bien, durante años se estimó que Justin acumuló una fortuna de alrededor de $285 millones, pero desde 2021 comenzaron a aparecer señales que indicaban que esa cifra había comenzado a disminuir: cancelaciones de la gira por salud, reembolsos inmediatos, inversiones en la empresa de Hailey, hasta menos apariciones en campañas de alto perfil. Pues para nadie es un secreto que ya no colabora con tanta frecuencia con marcas como Calvin Klein o Adidas como solía hacerlo años atrás. También puede ser renegociaciones con la baja de su disquera, hasta proyectos musicales abandonados o postergados sin explicación. Pero también algo que muchos desestiman es la venta de sus propiedades de lujo, como por ejemplo la venta de su mansión de Beverly Hills, la cual ofertó por un precio mucho menor al valor original, por lo que entonces al final de todo eso apunta a una realidad mucho más cruda. Justin ya no genera lo que solía generar, y su estilo de vida, viajes privados, seguridad permanente, personal exclusivo, tratamientos médicos, necesitan por supuesto economía activa y sostenida. Pero a pesar de que algunos de los miembros de su equipo han desmentido esos rumores, nadie sabe con certeza cuánto dinero realmente tiene Justin hoy. Lo único que sabemos con seguridad es que Justin vendió el alma de su carrera, y eso para cualquier artista no se hace a la ligera. Pero algo que tampoco podemos olvidar es que en algún punto Justin aseguró que quería retirarse joven antes de que la fama lo destruyera por completo. Pero creo que lo que estamos viendo no parece un retiro planificado, ya que literalmente acaba de lanzar un álbum y se proyecta que va a lanzar otro a comienzos de 2026. Por lo que al menos yo no creo que se retire, o al menos pronto. Sin embargo, si lo notan, todo lo que ha ocurrido con respecto a su carrera, la venta de su catálogo y en general de su figura como artista es bien complejo, porque ya ni siquiera su obra como tal le pertenece. Así que eso ha hecho que muchas personas se pregunten si este es capaz del final anticipado de un ídolo agotado. De nuevo, eso son meras especulaciones porque nadie sabe con exactitud cuánto dinero le queda, pero de lo que sí estamos seguros y lo que sí sabemos es de cuánto ha perdido en el camino: el control de su carrera, la motivación creativa y ahora, en términos generales, su música. Y claro, vender tu catálogo musical puede ser una jugada brillante para algunos, pero en el caso de Justin, el haberlo hecho se siente más como una especie de desesperación prematura, como si el brillo, al menos hasta ese momento,
momento se hubiera apagado antes de lo previsto, aunque yo estoy convencido y estoy completamente seguro de que esta nueva era lo va a salvar de todos los problemas económicos en los que se encuentra, si es que tiene problemas, claramente. Y es que creo que no hace falta ser un believer para saber que lastimosamente Justin no está bien. Solo basta con mirar su rostro, sus publicaciones, su forma de moverse o incluso su forma de hablar. Ese brillo característico, esa energía magnética, esa espontaneidad que alguna vez lo definieron, ya no están. Y cuesta decirlo, pero Justin Bieber ya no parece ser Justin Bieber. Y lo más perturbador de todo es que el internet entero lo está viendo en tiempo real. Por ejemplo, plataformas como Twitter, Reddit o YouTube están plagadas de publicaciones o videos como estos de la gente preguntándose si Justin Bieber está bien, o cosas como que eso se siente igual que con Britney. También se acumulan cientos de clips que analizan su postura, su falta de expresión, su desconexión, incluso cuando está rodeado de fans, cámaras o su propia esposa. Y es que muchos fans, especialmente los más antiguos, han empezado a trazar paralelismos inquietantes con otras figuras que también colapsaron frente a nuestros ojos. Y como habrán podido notarlo, la comparación más recurrente e inevitable es con Britney Spears, pues como sabemos, la industria durante años la moldeó, luego la explotó y cuando creyeron que ya no servía para nada, la desecharon. Y justo en el momento en el que pidió espacio, la tildaron de loca. También la vimos raparse frente a cámaras, llorar, ser internada y finalmente silenciada. Pero cuando miramos hacia atrás, entendemos que no fue para nada una crisis aislada, sino el reflejo de una cultura que no supo o no quiso detenerse a tiempo. Kanye West, por ejemplo, un genio creativo en todo el sentido de la palabra, atrapado en espirales de inestabilidad emocional, delirios públicos y rupturas constantes con su entorno, durante años fue tratado como un loco y como un meme. La gente todo el tiempo lo estuvo viendo como un espectáculo, pero detrás del personaje había un ser humano que ahora está completamente roto. Y ahora con Justin, la sensación colectiva es que nos estamos acercando peligrosamente a ese mismo tipo de abismo. Y aquí es donde entra un concepto cada vez más inquietante: la empatía voyeurista. Ese fenómeno en el que nos preocupamos por alguien, pero al mismo tiempo consumimos su sufrimiento como un tipo de entretenimiento. Nos preocupamos por Justin, lo analizamos, lo defendemos, lloramos por él, pero a pesar de eso, seguimos viéndolo desde la distancia, como espectadores, como testigos pasivos de una caída emocional que posiblemente ya empezó. Queremos que esté bien, pero también queremos seguir viendo qué pasa si no lo está. Y eso, aunque se vista de compasión, sigue siendo una forma de explotación emocional. Porque mientras Justin todo el tiempo está intentando sostenerse, entre el ruido digital emergen voces sinceras, voces que no piden respuestas, sino silencios. Fans todo el tiempo le están pidiendo que se cuide, que desaparezca, que se aleje de todo si es lo que realmente necesita. Porque al final de cuentas tienen razón, la salud mental no puede competir con los contratos. Pero algo que estas personas tienen que entender es que lamentablemente la industria no se detiene y la audiencia por ende tampoco sabe siempre cómo frenar. Pero si alguien colapsa en cámara lenta y todos lo estamos viendo, ¿seguimos siendo solo espectadores? A ese punto Justin ya no discute con fans, ya no desafía la autoridad y mucho menos tiene problemas sociales con las personas de su alrededor. Su caída, si la hay en ese momento, es mucho más silenciosa, es de alguna forma más cruda y más moderna. Es, al menos para mí, un colapso mental disfrazado de madurez, y esa tal vez es la forma más peligrosa de desaparecer. Esta historia es particularmente triste porque Justin es uno de esos personajes con los que todos o la mayoría de nosotros crecimos. Su música nos acompañó en nuestra infancia, en los momentos más difíciles de nuestra adolescencia e incluso de nuestra adultez temprana. Y les juro que desde siempre lo he visto como una de mis mayores inspiraciones y referentes, y ver todo lo que está ocurriendo con él me duele y me cuesta demasiado. Y es duro para mí ver cómo Justin no desapareció de golpe, sino que se fue desvaneciendo, no como una estrella fugaz, sino como una estrella que se fue apagando lentamente. Y la pregunta que más me cuesta hacerme no es si ya lo perdimos como artista, porque aparentemente no. La verdadera pregunta es si lo estamos perdiendo como persona. Su nombre sigue teniendo peso, por supuesto, pero parece que su presencia se diluye. Pero ¿qué pasa con él? ¿Está agotado? ¿Planea tomarse un descanso después de este álbum? ¿Va a salir de gira? ¿Va a tratar sus problemas de salud mental? Quisiera que de verdad tuviésemos una respuesta a cada una de esas preguntas, pero no las tenemos. A los 13, Justin fue descubierto. A los 16, se convirtió en la estrella más grande del mundo. A los 19, colapsó. A los 21, se casó buscando refugio. A los 28, vendió su música. Y a los 30, parece haberse desconectado de todo. Su vida entera fue absorbida por una industria que premia el talento, pero castiga la fragilidad. Hoy tiene una familia y tiene amor, pero lamentablemente nada de eso puede sustituir el trabajo emocional que nunca pudo
pudo hacer. Porque antes de ser esposo, padre e ídolo, Justin sigue siendo ese niño que fue explotado y que nadie decidió cuidar. Y lamento ser yo quien les diga esto, pero así crean lo contrario, esta historia también nos involucra a nosotros, fans, medios, comentaristas y espectadores. Pues, ¿dónde estábamos nosotros cuando colapsó? ¿Por qué normalizamos durante tanto tiempo su agotamiento? ¿Por qué seguimos exigiendo más de alguien que ya no puede dar más de lo que ya ha dado? Justin tal vez ya no quiere ser Justin Bieber y tal vez eso esté bien. Después de todo lo que nos ha dado, lo único que merece es poder elegir su silencio, su descanso y su anonimato. Porque no todos los ídolos necesitan estar constantemente frente a las cámaras o tener un gran regreso. Algunos solo merecen un final digno. Pero por ahora, eso va a ser todo por este video. ¿Qué opinan sobre lo que está pasando con Justin? ¿Qué creen que está atravesando en ese momento y por qué creen que actúa así? ¿Creen que su forma de actuar está relacionada al lanzamiento de su nuevo álbum y todo fue una estrategia? ¿Creen que actúa así con Hailey para traer más atención al nuevo álbum y a las nuevas canciones? ¿Les gusta Justin o no? ¿Están preocupados? ¿Qué opinan? Recuerden que todo lo que opinan y piensan es increíblemente valioso y enriquece muchísimo la información de este video. De verdad, sé que siempre lo digo, pero es la parte más importante de todo esto, así que saber lo que opinan es valiosísimo para mí. También recuerden que si les gustan mis videos, mi contenido en general, le pueden dar like por allá abajo, eso me ayuda muchísimo a que YouTube recomiende más estos videos, le podemos llegar a más personas, así más personas se suscriben y la comunidad empieza a crecer más. Así que si se quieren suscribir, también pueden hacerlo en la parte de abajo, que yo se los agradecería muchísimo. Sé que estoy un poco perdido, pero espero retomar el ritmo habitual, así que estén pendientes para más videos. Ahora sí, no siendo más, de verdad, muchas gracias por ver este video, suscríbanse, síganme y yo les veo en la próxima. Muchas gracias por ver. Bye.